Bueno, entonces en esta noche vamos a ver el tercer significado simbólico del arcano del loco, ¿sí? Que tiene que ver con el significado de la mascota. Entonces yo titulé, en el apartado lo titulé El mito de la caída o descenso de las almas. La mascota como símbolo de encarnación. Bueno, entonces a medida que voy leyendo, vamos explicando de qué trata, ¿sí? Mira, la idea es que el loco, la figura del loco en sí mismo, representa el espíritu, ¿no? Y bueno, y el morral representa la travesía, ¿no? El itinerario, el viaje, ¿cierto? Y la mascota, a nivel simbólico, representa que ese espíritu está encarnado, ¿sí? En una envoltura física, en un cuerpo físico. Entonces vamos a ver la explicación del mismo según la filosofía de Platón y lo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, digamos las implicaciones de que todo espíritu tiene que estar encarnado en algún tipo de envoltura física. Sí, mira, ahí llegamos a la discusión, al debate en filosofía, que se llama la discusión mente-cuerpo, ¿sí? Mente se refiere a la conciencia, o antiguamente se decía el alma, bueno, pero la idea es entender cómo es la relación entre la mente y el cuerpo, ¿sí? Evitando cualquier tipo de reduccionismo, que así se denomina, ¿no? A las apuestas que homologan mente y cerebro, ¿sí? Entonces, hoy vamos a conversar de eso, de esa discusión que es bien interesante. Bueno, entonces comienzo leyendo aquí los párrafos. Entonces, mira, según el mito griego de la caída de las almas, estas gozaban de la visión de lo bueno, lo bello y lo verdadero antes de la vida terrenal, lo cual se ilustra por su capacidad de levantar vuelo hacia el cielo, lejos de las miserias humanas. Pero al perder su visión de lo bueno, lo bello y lo verdadero, perdieron su capacidad de volar y cayeron a tierra. Digamos que esta es la base, digamos, de la teoría de por qué están las almas encarnadas en un cuerpo, ¿no? Entonces, según la filosofía en los diálogos de Platón, las almas están como encarceladas, ¿sí? Han caído de la esfera celeste, ¿sí? De lo alto. Y eso se debe a que perdieron la visión de lo bueno, lo bello y lo verdadero, ¿sí? Bueno, esa idea platónica es una respuesta a cómo entender la identidad humana, ¿no? O sea, si la identidad humana es espíritu y cuerpo, ¿sí? O alma y cuerpo, o mente y cuerpo. Entonces, trata de explicar por qué estamos, ¿sí? Habitando un cuerpo si somos almas eternas. Ahí hay premisas de base, ¿no? Porque si uno es materialista, digamos, pues uno no tiene por qué pensar que hay un alma encarnada en un cuerpo, ¿no? Sino que simplemente uno es una estructura biológica, ¿sí? Con atributos distintos, como las emociones, los pensamientos. Entonces, sí, obviamente aquí Platón está pensando que, y eso ya es una premisa, ¿no? Que somos almas encarceladas en envolturas físicas. Y eso es lo que se conoce como el dualismo, ¿sí? El famoso dualismo platónico, que es asumir que somos dos sustancias que están conectadas. O sea, una sustancia mental o espiritual, o el alma, y una sustancia material, biológica, física, que es el cuerpo, ¿sí? Ahorita vemos cómo se resuelve esta cuestión, ¿no? O sea, todavía no estamos asumiendo que ese dualismo sea cierto. Sino estamos solamente describiendo, ¿sí? Bueno, también en la literatura hermética, bueno, en la literatura hermética, eso que se llama el Corpus Hermeticum, que data más o menos del siglo tercero después de Cristo. Son como 18 diálogos que tiene Hermes Trismegisto, ¿sí? Que supuestamente es un maestro egipcio, y son 18 diálogos que dictó a sus discípulos, ¿sí? Uno de sus discípulos era su hijo, bueno. Entre los diálogos tienen distintos nombres, ¿no? El texto se consigue en español, en ediciones críticas muy buenas. Y la idea es que se remonta a las enseñanzas de los egipcios en lo que se llama el pensamiento hermético.
Bueno, hoy en día sabemos que ese pensamiento hermético es más que todo un desarrollo de lo que se llamó el neoplatonismo. O sea, ¿qué es el neoplatonismo? Es unas corrientes o movimientos filosóficos, digamos espirituales, que tomaron como insumo la filosofía platónica, pero desarrollaron más allá de las ideas de Platón otras ideas, ¿sí? Y uno de los principales exponentes del neoplatonismo es un autor que se llama Plotino, ¿sí? Que en un texto que se llama Las Eneadas, ¿sí? Desarrolló sus ideas, ¿sí? Entonces, mira, este pensamiento se volvió muy común en lo que llamamos el Mediterráneo durante el último tercio de, o sea, antes del año 2000, ¿sí? Año 200 antes de Cristo, hasta el año también 200 después de Cristo. O sea, el último tercio y el primer tercio de la era cristiana, ¿sí? ¿Y por qué se volvió famoso? Porque ese pensamiento que se llama el pensamiento hermético, ¿sí? Era como la base de muchas religiones, de muchas ideas religiosas de ese tiempo, ¿sí? Y todo eso se conoció como neoplatonismo, ¿sí? Entonces, con base a esas ideas, muchas religiones de esa época pues tenían enseñanzas, digamos, parecidas, ¿sí? Y eso que llamamos cultos de misterio, también, por ejemplo, religiones como el mitraísmo, el culto a Isis. Entonces, todos ellos, digamos que estaban de acuerdo en que había una base egipcia en sus ideas, pero con un desarrollo, digamos, griego, filosófico, platónico, ¿sí? Se llamó neoplatonismo. Bueno, entonces esos textos se consiguen, ¿no? Yo tengo una buena edición de Editorial Siruela, que se las pueden enviar ahorita, se las envío al chat. También en la literatura hermética, o sea, el corpus hermético, ¿no? Se enseña lo mismo, utilizando para ello la figura de un cocodrilo como símbolo del descenso del alma. Por eso en el talog de Oswald Witt observamos un cocodrilo que espera la caída del loco al océano de la existencia material. Así también lo muestra el escritor Manly Palmer Hall, que es un escritor gringo que conocía mucho de literatura esotérica y el masón, ¿sí? En el diseño de su talón ilustrado por Augusto Cagda, 1929. Entonces venga, miramos, mira. Mira, aquí hay unos tarots donde hay un cocodrilo, ¿cierto? Y en un océano. El océano siempre es un símbolo del océano de la existencia, ¿sí? Material. Entonces, mira, aquí está el talón de Henry Palmer Hall, 1929. Está loco, está en una orilla y está cayendo un océano donde hay un cocodrilo, ¿sí? Y en el talón de Oscar Wilde, ¿sí? Que es que yo se los puse al principio, también está igual, ¿no? Mira, aquí hay un cocodrilo, si se dan cuenta, que lo está esperando. Entonces el cocodrilo representa también la encarnación del espíritu en un cuerpo físico, ¿sí? Bueno, entonces mira, veamos el texto de otro autor que explica por qué en el pensamiento hermético está esa idea, ¿sí? De que el cocodrilo representa el cuerpo físico. Es un texto muy bonito, se llama El Cerador, de Mark Hessel. Es un texto de un... Mira, ese texto es bien bonito, si lo pueden conseguir se los recomiendo. Yo lo tengo en papel y si sería muy bueno escanearlo, porque de verdad que es muy, muy interesante. En ese texto se cuenta la historia de un maestro espiritual en Europa en los años 60, 70, ¿sí? Que con sus discípulos, con su grupo, tuvieron un viaje por toda Europa tratando de interpretar el significado simbólico de mucho de la arquitectura europea, ¿sí? Porque mira, la arquitectura europea tiene todo un simbolismo esotérico, místico, ¿sí? Bueno, de la Edad Media, ¿no? Obviamente, o sea, o hasta comienzos de la modernidad. Entonces las catedrales, pero no solamente las catedrales, ¿sí? Sino las ciudades, las pinturas. Entonces es bonito el texto. El texto cuenta el recorrido que hizo el maestro espiritual con sus discípulos, enseñándoles mucho simbolismo esotérico. Entonces, mira, aquí explica él por qué el cocodrilo ha sido asumido como símbolo de la encarnación del espíritu. Entonces, mira, la literatura hermética
describe el descenso del alma y ha asignado símbolos a esa caída hacia la encarnación física. Al principio se llamó el halcón dorado, porque lo relacionaban con el dios egipcio Horus, ¿sí? Cuyo símbolo es el halcón. De esta espléndida semblanza divina, y tras haber pasado los dominios del tiempo, el alma adoptaba la forma del vidrio de oro, a veces llamado también vidrio de luz. O sea, una flor, ¿no? Más adelante, el alma pasaba al estado previo a la concepción bajo la forma de la serpiente cerrada, el ureus, ¿sí? Explicado en los textos cerrados como el alma de la tierra. Y por último, siguen diciendo los textos herméticos, el alma asume la semejanza de un cocodrilo, puesto que al nacer hace suya las pasiones comunes a los humanos. Entonces, mira, en la figura de la mascota está representando simbólicamente el arcano que estamos estudiando, que el espíritu debe estar encarnado en una envoltura física. ¿Sí? Esa es la enseñanza. Mira, no se está enseñando la reencarnación en sí. ¿Sí? La reencarnación significa pues, que ese espíritu ha estado en muchas envolturas físicas. Pero aquí simplemente se enseña es que el alma espiritual, ¿sí? La mente humana, la conciencia humana, siempre tiene que estar encarnada o envuelta en algún tipo de vehículo físico. Sí, eso es lo que se enseña. Entonces, mira, vamos a ver el texto de Platón al respecto, que está en el diálogo del Ferro, que es sobre el alma. Y van a ver que ahí Platón es muy específico en esa enseñanza, ¿no? Y esa fue la enseñanza que, digamos, impregnó eh, muchas de las ideas religiosas de la antigüedad, ¿no? En el Mediterráneo, que es lo que llamamos el dualismo platónico, ¿no? El dualismo significa que Platón creía que teníamos como dos sustancias conectadas entre sí, ¿sí? La sustancia material y la sustancia mental o espiritual, ¿sí? Que ambas se conectaban. Pero que la forma de conexión es que el espíritu está encarcelado en la materia. Sí, esa era la idea de Platón. Se llama dualismo porque se asume que son dos sustancias distintas, ¿sí? Bueno, entonces, mira, según Platón, la caída del alma, ilustrada por la pérdida de sus aras, se debe a que ha olvidado contemplar la belleza, la verdad y la bondad del orden cósmico, orientando su percepción hacia lo contrario. Pero cuando el alma vuelve a orientar su visión hacia lo bello, lo sabio y lo bueno, entonces recuperará sus aras que le permitirán retornar a la esfera celeste. De lo contrario, es decir, si obstinadamente continúa estando ciega a la visión de lo divino, tendrá que regresar una y otra vez a la morada terrenal. Recordemos lo que dice Platón. Bueno, Platón sí creía en la reencarnación, ¿no? Solo que Platón lo llama mentepsicosis, ¿sí? Pero es la misma idea, ¿sí? Que el alma que no consigue alcanzar las esferas celestes vuelven y caen, ¿sí? A tomar una envoltura celestial, ¿sí? Digo, terrenal, una envoltura terrenal. Por eso las almas tienen que siempre, a medida que van viviendo, tratar de recuperar sus aras, ¿sí? Y elevar vuelo, ¿sí? Y así escaparse de la cárcel terrenal del cuerpo, ¿sí? Y al morir se espera que se escape, pero si no lo consigue, pues vuelve y retorna a la envoltura material. Entonces, mira, veamos los textos del Ferro que hablan al respecto. Dice Platón, consideremos la causa de la pérdida de las aras y por la que se le desprenden al alma. Esto es bien interesante. O sea, ¿por qué el alma, siendo espíritu, ¿sí? Sustancia divina, está ahora envuelta en esta cárcel material que es el cuerpo, ¿sí? Por eso se le llama caída, ¿no? O sea, ¿cómo fue que ocurrió eso? Y la metáfora es que perdió las alas, ¿sí? O sea, el alma volaba, pero en un momento perdió las alas, entonces cayó, porque ya no puede volar, ¿sí? Es algo así como lo que sí, dice Platón. El poder natural del ara es levantar lo pesado, llevándolo hacia arriba, hacia donde mora el linaje de los dioses. En cierta manera, de todo lo que tiene que ver con el cuerpo, es lo más unido que se encuentra lo divino, ¿sí? Bueno, o sea, las alas nos pueden elevar hacia lo divino, ¿sí? Y lo divino
Es bello, sabio, bueno, y otras cosas por el estilo. De esto se alimenta y con esto crece, sobre todo el plumaje del alma. ¿Sí? Pero con lo torpe y lo malo y todo lo que es contrario se consume y acaba. Entonces, mira, cuando nosotros anhelamos lo bello, lo sabio y lo bueno, la idea es que nos nacen aras, ¿sí? Porque de esto se alimenta y con esto crece el plumaje del alma, ¿sí? De lo contrario, ¿sí? Pues perdemos las alas, ¿sí? Si no nos alimentamos de lo bello, lo sabio y lo bueno. Luego Platón añade, ¿no? Así es pues el precepto de Arrastea. Cualquier alma que en el séquito de lo divino haya vislumbrado algo de lo verdadero, estará indemne hasta el próximo giro, y siempre que haga lo mismo estará libre de daño. Pero cuando por no haber podido seguirlo, no lo ha visto, y por cualquier azaroso suceso se va gravitando lleno de olvido y dejadez, debido a este rastre, pierde las alas y cae a la tierra. Bueno, esto está en lo que se llama el mito de Er, que es en el último libro de la República de Platón, en la numeral 13. O sea, el último libro como que es el libro décimo. Y en el numeral 13, sí, bueno, se habla del mito de Er, bueno, donde dice cómo es que las almas que estaban en el cielo se encarnan en la tierra. Ese mito lo vamos a ver con detenimiento en el arcano de la rueda de la fortuna, ¿sí? Ahí lo cito. Pero la idea es que, bueno, las almas estaban allá y entonces antes de venir a la tierra, eh, si ellas se olvidan de ver lo bueno, lo bello y lo verdadero, entonces caen a la tierra. Pero si no se olvidan, pues no tienen que venir a la tierra, ¿no? Entonces, mira, la enseñanza es, aunque está en metáfora, y Platón sabe que es una metáfora, ¿no? Es muy directa, es muy clara, ¿no? Es muy explícita. La idea es que lo bueno, lo sabio y lo bello, ¿sí? Alimenta nuestro espíritu, ¿sí? Y nos permite estar en las esferas celestes. Pero el que no conoce lo bueno, lo sabio y lo bello, cae en la tierra, ¿sí? Cae en esta travesía material, ¿sí? En esta experiencia terrenal. ¿Y para qué cae? Pues cae porque perdió las aras. Entonces, ¿qué tiene que hacer durante la vida? Pues recuperar el conocimiento de qué es bueno, qué es la bondad, ¿sí? Qué es lo sabio, o sea, lo verdadero, y qué es lo bello. Que son los tres atributos para los cuales los seres humanos han nacido, ¿sí? Para conocer lo verdadero y ser sabios, conocer lo bueno, la bondad y ser buenos, ¿no? Y conocer lo bello. Entonces estamos en este mundo para eso, ¿sí? Y el que no lo consiga, pues sigue aquí en, en envolturas terrenales. Bueno, vamos a seguir entonces con esta idea antes de explicar la cuestión del dualismo y por qué el dualismo no podríamos asumirlo tal cual, así como lo enseña Platón como cierto, ¿sí? Pero antes sigamos con esta idea. También en la antigüedad estaba esa concepción, ¿no? Y esa concepción impregnó, pues digamos, todo el pensamiento antiguo, ¿sí? Y impregnó obviamente al cristianismo y al judaísmo, ¿sí? Pues porque el cristianismo y el judaísmo estaban en diálogo con la filosofía griega, ¿sí? Entonces, ya en textos del Antiguo Testamento existe la misma idea, ¿sí? Mira, tal caída es abrumadora en gran manera, ¿sí? Pues el espíritu libre no soporta la esclavitud a que se ve confinado en su envoltura corporal. Así lo recuerda la sabiduría sapiencial de Israel al exclamar, pues un cuerpo corruptible agobia el alma, y esta tienda de tierra abruma el espíritu lleno de preocupaciones. En un texto que se llama Sabiduría, ¿no? Entonces, mira, para el judío, como ellos vivieron mucho tiempo, digamos, siendo extranjeros, bueno, fuera de su tierra, y aprendieron a vivir en el desierto cuando venían de Egipto, en tiendas de campaña. Entonces, para los judíos hay una imagen metafórica muy bonita del cuerpo, que es la tienda de campaña, ¿no? Una tienda, como las del desierto, de los beduinos. La imagen del cuerpo como una tienda es típica del pensamiento semita, quienes acostumbraban a una vida nómada morando en tiendas, ¿sí?
reconocen lo transitorio de la existencia humana. Sí, porque mira, esa metáfora es bien bonita. Vivir en tiendas no es algo permanente, ¿no? Uno vive en una tienda mientras que va de camino, de viaje, pero no es permanente esa morada en tiendas. Y asimismo la existencia en el cuerpo no es permanente, ¿no? Porque es un viaje. Entonces mira que aquí se conectan muy bien las metáforas, ¿no? Del morral, también el morral representa el viaje, ¿cierto? Entonces el cuerpo como una tienda de campaña, ¿sí? Como una morada transitoria, ¿sí? No permanente. Entonces mira, quienes acostumbrados a una vida nómada morando en tiendas, reconocen lo transitorio de la existencia humana, por lo cual la búsqueda de una morada permanente se convierte en la esperanza del caminante. Bueno, esa morada permanente es lo que después en el pensamiento cristiano se llama el cuerpo de resurrección, ¿sí? Porque la idea es que, mira, nuestro cuerpo terrenal, que es mortal, ¿sí? Que muere a los 80, 100 años, pues no es permanente, ¿no? Es pasajero. Pero esperamos una tienda eterna, ¿sí? No terrestre, sino celestial, que es el cuerpo de resurrección, ¿sí? Que sí sería permanente la envoltura de nuestra alma, ¿sí? Entonces, mira, San Pablo dice esta frase bien interesante al respecto, este pasaje. Dice, sabemos que si la tienda terrestre en que vivimos se deshace, ya tan bonito, la tienda terrestre, ¿no? O sea, este cuerpo mortal en que vivimos se deshace, recibiremos, ¿sí? Recibimos de Dios alojamiento, una vivienda eterna en el cielo, ¿sí? Esta vivienda eterna es el cuerpo de resurrección, ¿sí? No construida por manos humanas. Entre tanto suspiramos con el deseo de revestirnos de la habitación celeste, ¿sí? La habitación celeste es un cuerpo de resurrección, ¿sí? Si es que llegamos vestidos y no desnudos. Pues los que habitamos en tiendas, ¿sí? Suspiramos abrumados, porque no querríamos desvestirnos sino revestirnos. De modo que lo mortal fue absorbido por la vida, que nos preparó precisamente para ello es Dios, que nos dio como prenda el Espíritu. Así que estamos siempre animosos y sabemos que mientras sea el cuerpo nuestra patria, ¿sí? Mira, el cuerpo como nuestra residencia, ¿sí? Estamos desterrados del Señor, ¿sí? O sea, distanciados. Pues procedemos por fe, pero no por visión. Pero con ánimo preferiríamos desterrarnos del cuerpo para recibir junto al Señor. En cualquier caso, en la patria o desterrados, las metáforas, ¿no? Del peregrinaje, ¿no? En la patria o desterrados. Aspiramos ser agradables, ¿sí? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hicimos con el cuerpo, el bien o el mal que hayamos hecho. Bueno, entonces hasta ahí la idea, digamos, tal cual, ¿no? La descripción de lo que significa que el espíritu tiene que vivir en una morada terrenal. Ahora vamos a hacer como la discusión del asunto, ¿sí? Ya digamos como elaboración, ¿sí? Bueno, mira, hoy en día en filosofía se llama filosofía de la mente. Sigue esta discusión de la relación mente-cuerpo, ¿sí? Que comenzó con Platón, bueno, y antes de Platón con todos los pensamientos antiguos. Entonces, en la actualidad tenemos dos respuestas, ¿sí? Que siguen siendo debatidas, ¿sí? Pero ambas siguen teniendo argumentación fuerte, que es lo que llamamos el dualismo y lo que llamamos el monismo. Entonces, el dualismo dice que la antropología humana, la constitución humana, son dos sustancias distintas, ¿sí? Cuerpo y mente, o cuerpo y conciencia, o cuerpo y alma. Pero hay muchos tipos de dualismo, ¿sí? O sea, no solamente el que propone Platón, hay otros tipos. Ya ahora los vemos y los explicamos. Y la propuesta contraria se llama monismo, que dice que solamente tenemos una sola sustancia. Entonces, por ejemplo, mira, comencemos explicando el monismo. Entonces, mira, por ejemplo, el materialismo dice que solo nos compone una sustancia, que es una sustancia material. Entonces, todo lo que nosotros somos está inscrito en la tabla periódica. Entonces, nada de lo que usted sea está por fuera de los elementos, los 110 o 115 elementos de la tabla periódica. Bueno, entonces si uno le pregunta a ese monismo materialista, ¿sí? Que solo somos materia, ¿qué es la mente?
Entonces ellos dirían que la mente o la conciencia, ¿sí? Los pensamientos, las emociones, las actitudes, las decisiones, y todo lo que somos nosotros como una personalidad, ¿sí? Eso simplemente son cualidades de la materia, ¿sí? Entonces cuando usted tiene un sueño, ¿qué es el sueño? Simplemente alguna cualidad del cerebro que cuando usted está durmiendo, entonces representa algún tipo de memoria del día o del pasado, bueno. Y usted entonces tiene una imagen mental, que son los sueños o las experiencias oníricas, ¿no? Que son los sueños que uno tiene. Y que la conciencia es eso, ¿sí? Simplemente un conjunto de sinapsis cerebrales, ¿sí? Que producen eso. Entonces, según ellos, las emociones son secreciones hormonales. Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es simplemente secreción de adrenalina, digamos. Y taquicardia, hiperventilación, bueno. ¿Qué es la felicidad? La felicidad sería la secreción de serotonina, ¿sí? Y así explican. Bueno, esa explicación hoy en día es muy difícil de asumir desde el discurso de la psicología, ¿sí? Esa explicación monista materialista la asume la medicina y las neurociencias, ¿sí? Tal cual. Las neurociencias son un reduccionismo biologicista. Pero, ¿qué dicen la psicología, ¿no? Y autores como Jerome Brunner? Entonces, para eso les recomiendo un texto de Jerome Brunner que se llama eh, Pensamiento y Palabra. Algo así, bueno, ti que se me olvidó exactamente, yo lo tengo, espero de pronto escanear algún capítulo. Entonces, mira, el primer capítulo, el segundo capítulo, no, se llama es Pensamiento y Lenguaje, ¿sí? Pensamiento y Lenguaje de Jerome Brunner, ¿sí? Que es un buen psicólogo gringo. Bueno, Jerome Brunner explica, ¿sí? En el capítulo uno el 2 por qué la explicación monista materialista es un reduccionismo, ¿sí? Entonces ya vamos a explicar qué significa reduccionismo. Y es un reduccionismo biologicista. ¿Por qué? Porque reduce los atributos de la conciencia, ¿sí? A las cualidades físico-químicas o biológicas, ¿sí? Entonces, mira, cuando usted reduce un nivel de la realidad a otro nivel de la realidad, se llama reduccionismo. Y les pongo el ejemplo para que entendamos por qué ese tipo de reduccionismo materialista, pues lo defienden muy pocos hoy en día, ¿sí? La neurociencia lo hace, pues porque no se ha metido en la discusión filosófica del asunto. Entonces un neurocientífico, un médico tradicional, pues como no se mete en la discusión, pues lo asume. Dice sí, las emociones es secreción endocrina y los pensamientos son sinapsis de las neuronas, ¿cierto? Pero venga, explico por qué filosóficamente no se acepta, ¿sí? Mira, la idea es esta, y el ejemplo que se pone es el ejemplo del agua. Cuando decimos que el agua es H2O, ¿sí? Eso es una falacia, ¿sí? Pues uno lo dice, pues, porque no hay una discusión filosófica al respecto, pero porque es una falacia, mira. Porque el agua tiene cualidades que no pueden ser reducidas a las cualidades de los elementos físicos de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, ¿cuáles son las cualidades del agua? Que no pueden ser reducidas, ¿sí? A las cualidades físicas, que es el estrato inferior. O sea, mira, tenemos distintos estratos de la realidad, ¿no? Lo físico, lo químico, lo biológico, lo psíquico, la conciencia, lo social, lo histórico. Entonces, la idea es que uno no puede reducir un estrato superior a un estrato inferior. Entonces, mira, ¿cuáles son las cualidades químicas del agua? Químicas, ¿sí? Que no se pueden reducir a los simples elementos físicos. Son como tres cualidades, ¿no? Y es el ejemplo típico que pone la filosofía de la ciencia. Que es que, mira, el agua es incolora, insabora y líquida, ¿sí? Y esa liquidez del agua, ¿sí? O ese sinsabor del agua, o ese incolor, ¿sí? Incolora del agua, que son cualidades químicas del agua, usted no las puede encontrar analizando las cualidades físicas de dos átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno. Sí, o sea, cuando usted analiza las cualidades físicas de los dos átomos de hidrógeno que se unen con el átomo de oxígeno, usted no podría deducir
¿sí? Inferir por ningún lado que la combinación de esos dos átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno darían las cualidades que llamamos insabor, incolor o transparente o líquido, ¿sí? Del agua. ¿Sí? Ese es el ejemplo típico que se pone. Entonces, mira, a esas cualidades que están añadidas, ¿sí? Y que no se pueden inferir del estrato inferior, se le llaman cualidades emergentes. Entonces, mira, toda la discusión está es en la comprensión de qué significan estas cualidades emergentes. ¿Por qué se le llaman emergentes? Porque no se pueden deducir del análisis previo del estrato inferior. ¿Sí? Por eso se dice que emergen. Emergen como una cualidad distinta. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la vida. Mira, cuando usted tiene una célula viva, usted no puede inferir las cualidades de la vida de simplemente la suma de las cualidades químicas. Entonces usted, por ejemplo, tiene las moléculas, ¿no? Usted tiene moléculas de proteínas, ¿sí? Que es la base de la vida, ¿cierto? Y ahora usted de esas proteínas, ¿sí? Infiera las cualidades de una célula viva. Y entonces, mira, el análisis químico no puede inferir, ¿sí? Las tres propiedades de la vida. ¿Cuáles son las tres propiedades de una célula viva? Que es, o sea, tiene la capacidad de reduplicarse, ¿sí? Tiene capacidad de duplicación por sí misma. Que además tiene una regulación con el medio ambiente homeostático que le permite autorregularse respecto a la estimulación del medio ambiente con respuestas internas, ¿sí? O sea, tiene autorregulación homeostática, ¿sí? La célula. Y lo tercero es que tiene movilidad, ¿sí? Tiene algún tipo de movilidad, ¿sí? De locomoción, bueno. Por ejemplo, si usted coge una piedra, ¿sí? La piedra no es una célula viva. Y va a ver que la piedra no tiene capacidad de reduplicación, ¿sí? O sea, una piedra no puede volverse dos piedras, ¿cierto? No puede duplicarse. La piedra tampoco tiene capacidad de respuesta, digamos, compleja al entorno que lo envuelve. No tiene autorregulación homeostática. Pues una piedra se desgasta, ¿cierto? Porque si le coge la lluvia, la erosiona. Pero en cambio una célula tiene la capacidad de autorregulación, ¿sí? De metabolismo, ¿sí? Con el medio ambiente. Y la movilidad, ¿no? La piedra no se mueve por sí misma, sino se mueve por algún tipo de fuerza externa. En cambio, la vida tiene capacidad de moverse con algún tipo de energía interna. Sí, por ejemplo, las plantas, los animales se mueven, bueno, y las plantas también. Las plantas tienen fototropismo, ¿cierto? Se mueven. Por ejemplo, las hojas se mueven para coger la luz del sol, bueno, se agachan. Entonces, mira, esas tres cualidades de la vida, ¿sí? Que sabemos que tiene una célula, no la tiene la materia inorgánica, ¿sí? Solo la materia orgánica. Pero usted no, eso llamamos vida. Entonces la vida es un estrato de realidad superior y encima de lo simplemente químico, físico-químico. Porque usted analizando las cualidades físicas y atómicas, ¿sí? O las cualidades químicas de la molécula, no puede inferir las cualidades emergentes que implica la vida. Y después subimos otro estrato, ¿sí? Que es el estrato de la conciencia, lo psíquico. Entonces, mira, la conciencia y lo psíquico, pues obviamente tiene correlatos biológicos en las neuronas, pero usted lo psíquico no lo puede inferir del comportamiento de las neuronas en sí, ¿sí? Por ejemplo, un sueño. O sea, analíceme todo un sueño, ¿sí? Y analíceme un canto, una obra de arte, ¿sí? Lo psíquico, que es lo que ya conocemos como memoria, pensamiento, emoción. Analíceme una obra de arte, un libro, ¿sí? De literatura, digamos 100 años de soledad. Analíceme lo que está, el contenido y el sentido de 100 años de soledad, simplemente con base a las cualidades físico-químicas y biológicas de las neuronas. No se puede. ¿Se dan cuenta dónde va la discusión filosófica? O sea, mira, realmente es estúpido. Obviamente uno no le echa la culpa a la ciencia, pues porque la ciencia no se ocupa de la filosofía, ¿no? Pero es estúpido pensar, ¿sí? Que la conciencia humana, ¿qué es la conciencia humana? Pues todo lo que conocemos como pensamiento, emoción, decisiones, ¿sí? La historia de vida de los humanos, ¿sí? Que hemos construido obras de arte y bueno.
y mitos y ideologías, ¿no? Y política y economía, bueno. Mira, es imposible, ¿sí? Y es una estupidez, ¿sí? Pensar que las cualidades de la conciencia, y subiendo el otro estrato, ¿no? Por encima de la conciencia está la historia, ¿no? Y en la historia humana están las instituciones, ¿no? Hemos construido estados y hemos tenido un recorrido histórico, bueno. Entonces ya, o sea, imagínense la complejidad del asunto. Entonces, cuando el monismo reduccionista materialista dice que toda la conciencia humana y la historia humana y todo lo que eso implica, ¿sí? Son simplemente combinaciones físico-químicas de la materia. Eso de verdad es una explicación tonta, ¿sí? Que ningún filósofo la reconoce como válida. Y obviamente la psicología, que discute filosóficamente el asunto, pues también tiene muchas eh, argumentos para demostrar que no es posible, ¿sí? Usted no puede reducir el miedo, bueno, pongamos ejemplos sencillitos. Usted no puede reducir el miedo, ¿sí? Que es un dato de la conciencia, ¿sí? El miedo, una emoción, ¿sí? Como el miedo o la felicidad. Usted no lo puede reducir simplemente a explicaciones bioquímicas del, del sistema hormonal, ¿sí? De las secreciones hormonales. Entonces, si alguien me dice que el miedo es taquicardia, hiperventilación y sudoración de las manos y secreción de adrenalina, es muy fácil mostrarle que eso no es el miedo, ¿sí? Esos son correlatos biológicos de la emoción que llamamos miedo, pero no es el miedo, ¿sí? ¿Por qué? Y les pongo un ejemplo sencillo, esto se ha discutido mucho, por eso da tristeza que los médicos no quieran hacer la discusión filosófica del asunto y que la gente le coma el cuento a esas explicaciones reduccionistas. Y les pongo un ejemplo, a ver, para mostrar que el miedo no es eso. Mira, cuando alguien está ante una entrevista de trabajo, digamos, ¿sí? Puede que sienta miedo y manifiesta taquicardia, hiperventilación, sudoración de las manos y secreción de adrenalina, ¿sí? Puede que sí, que lo manifieste. Pero también cuando alguien está con la persona que ama, ¿sí? Que quiere, en su primera cita, con la novia o el novio, pues también puede que sienta lo mismo, ¿sí? Puede que sienta taquicardia, hiperventilación, sudoración de las manos, vacío en el estómago, pero no lo refleja como miedo, sino como encanto, ¿sí? Como que está enamorado. O puede que alguien en un partido de fútbol también sienta algo parecido, ¿sí? Cuando está jugando el equipo de fútbol y va 1-0 y van atacando, se van defendiendo, y no lo llama miedo, puede que lo llame distinto, ¿sí? O alguien de paseo, ¿sí? Cuando está conociendo algo nuevo y distinto, puede que también. Entonces, mira, hay muchas, bueno, o uno cuando está corriendo, mira, cuando usted está corriendo, digamos que usted está trotando, después de 20 minutos de trote, usted tiene taquicardia, hiperventilación y le sudan el cuerpo. Pero usted cuando está corriendo y siente eso, usted no dice que siente miedo. ¿Sí, sí me voy a entender? Entonces, mira, esta correlación, ¿sí? Entre correlatos biológicos con emociones no es tan simple, ¿sí? O sea, no es que en el momento que yo sienta taquicardia, hiperventilación y sudoración, yo lo catalogo como miedo. No es así. ¿Qué es la emoción? O sea, ¿qué es el miedo, la felicidad, la esperanza? ¿Qué es la emoción? ¿Sí? La emoción es un constructo cognitivo, ¿sí? Que nace de mis experiencias de vida, ¿sí? De un contexto particular. Y dependiendo del contexto en que se dio, ¿sí? Y el significado que yo le di, ¿sí? Entonces yo estoy diciendo que tengo tal emoción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno vivió ese contexto en un, digamos, si uno vivió esa emoción en un contexto no traumático, uno lo va a significar distinto, ¿sí? Así lo vivió en un contexto traumático, ¿sí? Entonces, mira, bueno, eso hablando de la emoción. Mira, la emoción es un constructo cognitivo y el constructo cognitivo implica un contexto de interpretación, ¿sí? De una experiencia previa.
Entonces no se puede decir que siempre correlato biológico es tal emoción. Porque si usted tiene ese correlato biológico en otro contexto, pues ya no significa eso, ¿sí? Cuando usted está corriendo, pues usted ya no dice que tiene miedo porque tenga hiperventilación, taquicardia y sudoración de las manos o del cuerpo, ¿sí? Bueno, eso para dar un ejemplo. La felicidad es igual, ¿sí? O sea, si me dicen que la felicidad es ecuación de serotonina, uno dice no. Esas son correlatos biológicos de la emoción, ¿sí? Que la paz es tal cosa. Uno dice, no, a mí eso es un correlato biológico. Pero la emoción es más que el correlato biológico. ¿Qué es la emoción? La emoción es una interpretación en contexto cognitivo. Y esa interpretación cognitiva está atravesada por la cultura. Entonces, mira, si yo pertenezco a una cultura, esa misma experiencia puede significarme algo distinto, ¿sí? Entonces, alguien sentirá vergüenza y el otro no sentirá vergüenza, porque en su contexto cultural, la cultura nos da marcos de orientación, de interpretación distintos, ¿sí? O esa emoción puede significarse como algo positivo. Entonces, por ejemplo, en Occidente sería, digamos, negativo sentir miedo, ¿sí? Y puede que en otras culturas el miedo no sea negativo, ¿sí? Sino simplemente es un desafío, ¿sí? Un desafío de la aventura. Entonces yo me aventuro, ¿sí? Porque no veo la tristeza. En Occidente se nos dice que es negativo. En otras culturas puede que no sea negativo, ¿sí? Sí, por ejemplo, la vergüenza, ¿sí? Y mira, hay tantas emociones, ¿sí? Que significan distinto, pues porque su significación y su sentido lo da el contexto. Y el contexto no solo tiene un referente psicológico individual de mi historia de vida, sino un contexto cultural. Bueno, eso para poner el ejemplo de las emociones. Los pensamientos tampoco solo son sinapsis. Esto lo ha estudiado muy bien. Un texto que les he recomendado ya en otros grupos. Recomiendo que se lo compren. Bueno, de Joaquín Fuster. Y Joaquín Fuster es un médico español de Barcelona que desarrolló toda su vida científica en Estados Unidos, ¿sí? Y él es un neurocientífico, digamos, importante. Entonces, cuando él comenzó a estudiar esta cuestión, él sí fue mucho más honesto que los demás médicos. Dijo, bueno, yo sé que esta cuestión de la mente es una cuestión que ha estudiado la filosofía hace mucho tiempo, ¿sí? Desde Platón. Entonces, Joaquín Fuster estudió el doctorado en filosofía para estudiar la cuestión bien. Y escribió un texto excelente que también se los pueden enviar por el chat, que también tengo en PDF, que se llama Cerebro y Libertad. Y en ese texto, ¿sí? Yo ya estoy leyendo hoy como en el capítulo tercero, cuarto, bueno, en el tercero. Él quiere explicar, Joaquín Fuster, ¿sí? Quiere explicar por qué las neurociencias no entienden la discusión mente-cerebro. Y no la entienden pues por su ignorancia filosófica. Y entonces Joaquín Fuster defiende que la libertad sí existe. Porque mira, si el reduccionismo materialista fuera cierto, no existiría la libertad. ¿Sí? Y ya les explico por qué. Bueno, pero él está tratando de explicar, entonces, ¿qué es un pensamiento? Y él dice, mira, un pensamiento es mucho más que la excitación neuronal de una red neuronal. No, es que eso no es un pensamiento. O sea, bueno, si usted, o sea, esas correlaciones uno a uno son totalmente falsas, ¿no? O sea, cuando usted dice, bueno, cuando una persona está haciendo una operación matemática, hay cierta área del cerebro y cierta red neuronal que se activa. Significa eso que si nosotros activamos esa área neuronal, esa persona va a tener esa misma cognición. Evidentemente la respuesta es no, ¿sí? Bueno, él llama a esa cognición un cogito, porque él explica que el cogito o esa cognición no es simplemente la activación de un área neuronal. Sí, o sea, a ustedes le ponen un electroencefalograma, ¿sí? En el cerebro. Y a través de algún tipo de análisis cerebral, ¿sí? Detectan qué ocurre cuando usted hace ciertas operaciones matemáticas. O qué ocurre cuando usted tiene cierto recuerdo de un paseo que vivió hace un año. O qué ocurre cuando usted tiene cierta visualización en su mente de un color, ¿no? Usted le dicen visualice tal color. Bueno,
visualice tal imagen, y usted se le activa un área cerebral. Eso no significa, ¿sí? Y a eso se le llama localizacionismo, o sea, localización. Mira, ningún pensamiento está localizado en ninguna red neuronal o en ninguna neurona. Sí, esa idea ya se abandonó. Entonces, cuando las neurociencias o los médicos siguen siendo localizacionistas, o sea, piensan que algún pensamiento se localiza en alguna parte del cerebro, eso es falso. Por supuesto, cuando usted tiene una cognición, ¿sí? Un recuerdo, una memoria, una visualización, a usted se le activa cierta área del cerebro y cierta no. Pero eso no significa que si usted en otro momento, ¿sí? Le activamos a través de electrodos esa área cerebral, esa misma neurona, usted vaya a tener la misma cognición. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? O sea, no hay una correlación uno a uno. No es así. Por eso sabemos que tal explicación reduccionista es falsa, ¿sí? O sea, a usted le pueden poner electrodos en el cerebro y ¡pum! Le activan ciertas neuronas. Y usted no vuelve a tener el mismo pensamiento, el mismo recuerdo, la misma memoria. ¿Sí? No, es que no es así. Bueno, entonces, ¿cómo lo explica Joaquín Fuster? Mira, él explica, y a eso lo llaman cogito. Dice, mira, un cogito, además de tener toda una red neuronal, una red, ¿sí? O sea, no solamente un conjunto de neuronas, sino toda una red, ¿sí? Que implica no solamente estas neuronas más activas en esta parte del lóbulo temporal o frontal, occipital o temporal, sino otras áreas del cerebro. Sí, porque no es una localización exacta, es toda una red. Además de eso, él lo explica muy bien ahí en el capítulo, como que es segundo ya, o en el primero, o en la introducción. Además de esa activación de esa red, necesitamos un contexto ambiental. O sea, es cuando esa red neuronal, en este contexto, ¿sí? Ambiental, entonces produce cierto cogito. Porque esa red neuronal en otro contexto ambiental no produce el mismo cogito, ¿sí? La misma cognición. ¿Sí? Bueno, lo que les acabo de decir, ¿sí? Si usted no está en el contexto adecuado ambiental, pues esa taquicardia, esa hiperventilación, esa estimulación, pues no produce el mismo cogito en usted, ¿sí? La misma interpretación, la misma cognición. Bueno, y entonces mira, él trata de, pues, mira, el texto de él se llama Cerebro y Libertad, porque él va a defender que la libertad sí existe. ¿Por qué? Porque es que el reduccionismo biologicista niega la libertad humana, es determinista. ¿Por qué es determinista? Porque mira, si usted puede sumar ciertas cantidades de atributos físicos, entonces usted podría predecir las cualidades químicas de la cuestión. Sabemos que no es así, pero el reduccionismo supone que sí. Y si usted puede sumar ciertas cuan- eh, cualidades de la activación bioquímica de ciertas moléculas o de ciertas células, usted entonces podría predecir, ¿sí? El derivado psíquico del asunto. Entonces, mira, todas estas interpretaciones deduccionistas se vuelven deterministas, porque se supone que usted puede predecir qué es determinismo, que no hay libertad, ¿no? Que usted puede predecir el comportamiento. Entonces, en este buen texto de Joaquín Foster, pero no solo él, ¿no? Hay otros neurocientíficos que también han investigado lo mismo. Bueno, se muestra que el comportamiento humano es libre, porque no es predecible, ¿sí? No está determinado. ¿Por qué? Porque existen demasiadas variables, ¿sí? Y la multitud, o sea, son eventos multifactoriales, multicausales, multivariables, ¿sí? Y como son cantidad de variables, que el entorno, que mi experiencia de vida, ¿sí? Que mi contexto cultural, ¿sí? La intencionalidad del acto, por ejemplo, ¿sí? Cuando usted le mete esa variable, la intencionalidad. ¿Qué es intencionalidad? Es la orientación a una meta. Entonces, eso también lo explica Fuster, ¿no? Como los sistemas vivos son intencionales, o sea, tienen orientaciones a las metas, la planeación, ¿sí? La planeación no es posible de ser predeterminada, ¿sí? Porque la planeación es un acto consciente y voluntario de un ser vivo, ¿sí? Que orienta su comportamiento hacia la consecución de una meta. Entonces, como esas son cuestiones
que parten de la libertad, ¿sí? De la voluntad, ¿sí? Si yo planeo ir hacia cierta meta o hacia cierta otra, pues yo planeo dos caminos distintos, ¿cierto? Dos comportamientos diferentes. Y como esa planeación parte de mi voluntad, entonces alguien no puede con anticipación predecir hacia cuál meta voy a yo escoger. O sea, no es como los ratones del laberinto, ¿no? Que si usted le pone comida aquí en un destino o comida en otro destino, al final él aprende y escoge el destino donde está la comida. Y el ratoncito nunca va a escoger ayunar, ¿cierto? Porque siempre va a escoger el destino donde está la comida. Pero nosotros los humanos sí podemos escoger lo no esperado, ¿sí? Que es el ayuno, lo no esperado. Porque no estamos determinados por el medio ambiente. Bueno, toda esa discusión, eso se ha dado mucho en filosofía, ¿no? Entonces los que defienden la libertad humana muestran que estas explicaciones monistas no son eh, exhaustivas en el comportamiento humano. Y por lo tanto el comportamiento humano no puede explicarse desde ningún tipo de monismo materialista, ¿sí? Porque el monismo materialista, ¿sí? El monismo se vuelve un reduccionismo biologicista y entonces tenemos que asumir, tenemos que inferir, tenemos que deducir que hay en el comportamiento humano algún tipo de cualidad no material, ¿sí? Algún tipo de conciencia, de mente, de alma, ¿sí? De personalidad, que no es homologable al cerebro del sistema endocrino, que está motivando la conducta humana, ¿sí? O sea, ¿por qué los humanos somos como somos y hacemos lo que hacemos? Cada personita, ¿sí? ¿Por qué estudiamos esto y no aquello? ¿Por qué algunos en vez de trabajar roban y otros en vez de respetar la vida matan? Todas las decisiones humanas, toda la complejidad que la literatura nos enseña en sus obras de arte, ¿no? Toda la complejidad humana, porque esta persona es fiel y la otra es infiel, porque este es un papá abnegado y el otro es un papá que comete incesto, porque este simplemente se conformó a ganarse un sueldo y vivir la vida vegetando y el otro no, el otro se impuso metas más allá de necesidades materiales que tenía, ¿no? O sea, no hizo lo que hizo por ganar simplemente dinero o la subsistencia, sino lo hizo por otros ideales. O sea, ¿por qué la variedad, ¿sí? De la diversidad humana, ¿sí? De gente que dio su vida y otra gente que no quiso dar su vida y no fue mártir, ¿sí? Y otra gente que dio su vida y entregó su existencia sin ningún tipo de reconocimiento o de búsqueda del dinero. O sea, mira, ¿por qué tanta diversidad en el comportamiento humano? Y como esa diversidad del comportamiento humano, ¿sí? Usted no lo puede explicar desde explicaciones de la física, la biología o la medicina. Por eso nació la psicología, ¿sí? O nació la sociología, o nació la historia, o la antropología. Para explicar que hay otros referentes de explicación del comportamiento humano, que asumen que hay realidades no materiales. Entonces, mira, ¿qué asume la psicología? Que está la mente. ¿Qué asume la antropología? Que está la cultura. ¿Qué asume la sociología? Que está la sociedad. ¿Qué asume la historia? Pues que está el devenir humano, ¿sí? Lo histórico. Entonces, mira, tanto la psicología asumiendo la mente, la antropología asumiendo la cultura, la sociología asumiendo la sociedad, o la historia asumiendo la historia del desarrollo humano, asumen que hay realidades no materiales, no físicas, no químicas, que no están en la tabla periódica, ¿sí? De los 110 elementos, y que estas realidades que llamamos mente, cultura, sociedad o historia, no son realidades físicas, ¿sí? Y lo podemos llamar como queramos, ¿no? La palabra que se ha utilizado son realidades espirituales, no en el sentido de un espíritu, sino en el sentido de que es no material, ¿sí? Tenemos algo que es no material, que es mental, o es la conciencia. Algo que no es material, que es la cultura, que son costumbres, prácticas, creencias. Algo no material, que es la sociedad, ¿no? Que son instituciones, ¿sí? Como la familia, que es más que materia, ¿no? O la historia, ¿sí? ¿Sí? Entonces, mira, tenemos realidades no materiales. Entonces ahí llega la explicación del dualismo. Pero el dualismo
se ha desarrollado mucho más allá al simple dualismo platónico, ¿sí? Bueno, entonces expliquemos algo del dualismo y ya con eso vamos cerrando. Entonces, mira, el monismo, la explicación monista de que los seres humanos somos una sola sustancia, no ha funcionado. ¿Por qué? Porque es evidente que no podemos explicar desde la materia las realidades del espíritu humano, ¿sí? ¿Usted cómo explica desde lo material un texto de literatura? Es que no puede, ¿sí? Porque en el texto de literatura, en cualquier texto, ¿sí? Hay más que manchas de tinta en un papel. O sea, mira, deme la explicación físico-química de un libro. Pues usted puede explicar que está compuesto de hojas y de manchas con tinta, pero usted cómo explica el lenguaje humano, ¿sí? O sea, explíqueme el lenguaje humano que a esas manchas de tinta en el papel le da sentido, ¿sí? O sea, ¿por qué la palabra mesa o silla? Y cuando usted construye ya todo un relato, ¿no? Un discurso. ¿Usted cómo puede explicar eso desde comprensiones materialistas? ¿Sí? Porque mira que es muy sencillo, es muy tonto. Pues a veces da como pena explicar estas cosas, yo les digo, porque es que es muy tonto, ¿no? Ninguna explicación físico-química puede explicar una obra de arte, porque la obra de arte implica una construcción de sentido, y esa construcción de sentido es un acto de la mente, ¿sí? Que es un acto no material, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, mira, explíqueme una escultura. Entonces, explíqueme alguna escultura de Miguel Ángel o una pintura desde referentes simplemente físico-químicos. No se puede, ¿sí? Usted le tiene que meter ahí historia, le tiene que meter cultura renacentista, le tiene que meter, si conociera, si pudiera, algo de la biografía de Leonardo da Vinci o de Miguel Ángel. Entonces, cuando usted ya tiene los referentes psicológicos del artista y culturales e históricos de la época en que vivió, usted tal vez pueda tener herramientas para explicar la pintura, la música, la escultura o el libro, ¿sí? Del artista. Bueno, por eso les digo que la filosofía, que es un poco, digamos, menos ingenua, pues no reconoce, en filosofía no hay ningún reconocimiento de las explicaciones monistas, ¿sí? Porque es evidente a la- al conocimiento humano que somos algo más que materia. Bueno, ya la otra cuestión es la discusión de qué es esto que llamamos alma, mente, espíritu, conciencia. Esa ya es otra discusión, ¿no? ¿A qué llamamos mente, espíritu, conciencia y alma? ¿No? Que no es una discusión religiosa, también es filosófica, ¿no? Por eso, mira, esto se estudia en lo que se llama filosofía de la mente. Y bueno, por eso les envié también el último libro que les envié, muy interesante. Entonces, vamos a terminar con esa explicación, que es de un señor Chalmers, ahí se me olvidó el nombre. Es un filósofo que en los años 90, al principio de los años 90, hizo una apuesta con un neurocientífico famoso, ¿sí? Y este era filósofo de la mente. Entonces, como en los años 90 se puso muy de moda las neurociencias, ¿sí? Entonces hicieron la siguiente apuesta. Y la apuesta es que en 30 años, o sea, en el 2020, por eso es que les envié el texto que es muy interesante. Aquí está, mía, se llama David Chalmers, ¿sí? La mente consciente. Bueno, la apuesta que él hizo con este neurocientífico famoso, se me olvidó el nombre del neurocientífico, bueno, le dijo, mira, en 30 años les aseguro que todo el boom de las neurociencias que comenzó en los años 90, en 30 años ustedes no van a poder describir ni definir qué es la conciencia humana. Porque la conciencia humana no es una cuestión de las neurociencias. ¿Sí? Y entonces ahorita en el 2020, pero no me acuerdo en qué año exacto, ¿no? En el, si en el 20, 21, 22 o este año, no sé, bueno, volvieron a reunirse y le pagó la apuesta. O sea, el neurocientífico le pagó la apuesta a David Chalmers, que es un filósofo de la mente. Le dijo, sí señor, ganaste. Y la apuesta no sé qué era algo sencillo. La apuesta era, no sé si la invitación a un restaurante o... Bueno, hay que investigar eso, que es interesante ahí como cuestión anecdótica. Ganaste, ¿por qué ganaste?
Porque las neurociencias hoy en día no saben qué es la conciencia, pero ya saben que la conciencia no es simplemente sinapsis de las neuronas en el cerebro, no es eso, ¿sí? Y entonces volvieron a hacer una nueva apuesta. Esta apuesta ya, chicas, se me olvidó cuál es, pero bueno, si buscan ahí en internet la van a encontrar. Es una apuesta distinta. Pero la idea 40, mira, ¿cuál es la propuesta de David Chalmers? Es una propuesta dualista, porque la filosofía siempre ha dado propuestas dualistas, como la psicología, solo que no es el dualismo de Platón. Te vamos a explicar eso. Entonces, 10 minuticos, ahí terminamos. Mira, ¿cuál es la propuesta dualista de Platón? Que ya hoy en día se rechaza. Ya les digo por qué se rechaza tal cual. Porque el dualismo de Platón propone que hay dos sustancias distintas que son independientes. Ahí está la que hay. ¿Qué significa que son independientes? Que la una puede ser sin la otra. O sea, la mente o la conciencia o el alma puede existir sin el cuerpo. Eso hoy en día ya lo hemos rechazado. Sabemos que no puede existir mente o alma o conciencia sin cuerpo. ¿Sí? Entonces, de los dualismos que estamos hablando hoy en día, eso es lo que llamamos dualismos interdependientes. O sea, sí creemos que la mente o la conciencia es distinta del cerebro, ¿sí? Pero necesita del cerebro, ¿sí? Entonces, mira, ahí entra la tradición cristiana y da un golpe, un gorazo inmenso. Porque mira, ¿qué dice la tradición cristiana? La tradición cristiana dice que el alma necesita del cuerpo. Y por eso la tradición cristiana no enseña la inmortalidad del alma, sino la resurrección del cuerpo. Mira eso tan interesante. O sea, mira, según las religiones antiguas, o según Platón, el alma podía vivir separada del cuerpo, independiente del cuerpo. Y esa es la idea que mucha gente tiene en la religión, que cuando mi cuerpo se muera, mi alma vivirá eternamente sin cuerpo. Pues mira, la religión cristiana nunca enseñó eso. También les voy a mostrar que eso tampoco lo enseñó el hinduismo, ¿sí? Sino que la gente ha entendido mal. El hinduismo también enseña lo mismo que la religión cristiana. Enseña que la inmortalidad del alma necesita una envoltura o un vehículo físico de manifestación. Solo que ese vehículo físico ya no es el vehículo de carne y músculos y piel, sino que la India lo llama una envoltura sutil, de energía sutil. Pero también dice la India que el alma necesita la envoltura sutil. Y la envoltura se llama tal cual, mira, se llama kosha. Y kosha significa envoltura cuerpo. Entonces en la India se dice que tenemos un cuerpo de músculos y tendones y sangre y huesos. Pero que también tenemos una envoltura sutil de energía, ¿sí? Y que cuando el cuerpo físico muere, el alma sigue existiendo en esa envoltura sutil. ¿Sí? O sea que tampoco la India enseña el dualismo eh, de un alma viviendo independientemente de un cuerpo, de una envoltura física, ¿sí? Y lo mismo enseña la cristiandad. ¿Qué enseña la cristiandad? Que al morir el cuerpo esperamos la resurrección del cuerpo. Pero también la cristiandad enseña que no es el cuerpo físico el que resucita. Entonces, si ustedes ven en Corintios capítulo 15, dice que hay un cuerpo terrenal y un cuerpo celestial. Y el que resucita es el cuerpo celestial. O sea, mira, es este mismo pasaje que les leí de San Pablo. Mira, sabemos que si la tienda terrestre, ¿no? O sea, el cuerpo físico en que vivimos se deshace, recibiremos de Dios alojamiento, una vivienda eterna en el cielo, no construida por manos humanas. O sea, sabemos que Dios nos tiene un cuerpo celestial, ¿sí? Un cuerpo de resurrección, en el cual viviremos, ¿sí? O sea que esto no es dualismo. ¿Por qué no es dualismo? Porque tanto el hinduismo como la cristiandad reconocen que el alma, o sea, la mente humana, la conciencia humana, ¿sí? Mi identidad, mi personalidad, ¿sí? Lo que yo soy mis pensamientos, mis sentimientos, mis ideas, mis decisiones. Sabemos que mi alma necesitará siempre un vehículo de manifestación física.
Solo que ese vehículo de manifestación física, pues no tiene que ser necesariamente de músculos y huesos y tendones y tejidos y sangre. La cristiandad lo llama el cuerpo de resurrección y la India lo llama el cuerpo sutil. Pero ambos son cuerpos, son envolturas, ¿sí? O sea, son vehículos de manifestación de sustancias, ¿sí? Bueno, entonces mira, el dualismo de Platón interdependiente, donde el alma podía vivir separada del cuerpo, obviamente ya nadie lo acepta. ¿Por qué nadie lo acepta? Porque sabemos que la complejidad de la vida es una jerarquía de estratos y niveles del ser, donde lo superior necesita de lo inferior. ¿Sí? Esa es la explicación por qué creemos que aunque haya niveles superiores, necesitan del inferior. Entonces, y a eso lo llamamos dualismo. Bueno, lo llama David Chalmers dualismo de propiedades. ¿Sí? Entonces, mira, pongo el ejemplo. Obviamente el agua, con sus cualidades de liquidez, incolora, insabora, transparente, ¿no? Obviamente el agua es una realidad química diferente a las realidades físicas de los dos átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno. Diferente, pero no, no independientes. ¿Sí? Mira lo importante. Obviamente el agua necesita de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Los requiere, ¿sí? Es necesario. Pero no es suficiente porque el agua es algo más que eso. ¿Sí? Obviamente la célula viva necesita de las proteínas, ¿sí? Y de los aminoácidos. Pero la célula viva es algo más. Pero requiere del estrato inferior. Entonces, mira, eso se estudia en ontología, que son los estratos o niveles del ser o de la realidad. Obviamente el estrato superior es más complejo que el inferior, pero necesita del inferior. ¿Sí? Entonces, mira, la química necesita de la física, la biología necesita de la química, de las moléculas químicas, la conciencia necesita de las células vivas. ¿Sí? Entonces, mira, la mente necesita del cerebro, ¿sí? Obviamente, pero la mente es más que el cerebro, pero no es independiente del cerebro. ¿Sí? Entonces, claro, la conciencia humana, la memoria humana, las esperanzas humanas, ¿no? Los sentimientos humanos son más que secreción hormonal, sinapsis cerebral y eso, pero requieren de algún tipo de vehículo físico. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que es algo más, o sea, que no se reduce, por eso no es monismo, sino que es dualismo. O sea, entonces, ¿qué es la mente y la conciencia para David Chalmers? Es una propiedad diferencial del cerebro, ¿sí? O sea, no es igual ni homologado al cerebro, es una cualidad, y ahí la palabra cualidad es muy importante, ¿sí? Es un atributo cualitativamente distinto, ¿sí? La conciencia, a simplemente el funcionamiento cerebral, pero requiere del cerebro, porque el cerebro le sirve como soporte físico, ¿sí? Para su manifestación. Bueno, este tipo de explicación, que es dualista, pero es un dualismo interdependiente, ¿sí? De interconexión. Es el que defiende la psicología y, digamos, la filosofía de la psicología, ¿sí? Y la filosofía, la mayoría de los autores actuales en filosofía, ¿sí? Y esa explicación que le está invitando a las neurociencias a reconocer que tenemos propiedades o atributos que son cualitativamente diferentes, ¿sí? O sea, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. Y por eso lo llamamos los quaira, ¿sí? Son cualidades o propiedades diferentes al cerebro. O sea, ¿qué es una emoción? Es una cualidad y propiedad diferente al sistema endocrino, ¿sí? ¿Qué es la cognición? Es una cualidad o propiedad cualitativamente diferente a las sinapsis cerebrales, ¿sí? Por eso lo llamamos dualismo, porque son cualidades distintas. Bueno, y el referente de las ciencias físicas para explicar esto es muy interesante. Mira, para que se den cuenta que esto es pura ciencia, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la religión.
Lo que pasa es que de este discurso la religión puede alimentarse. Mira, en el mundo físico también tenemos cualidades y propiedades distintas a la materia y lo llamamos fuerzas. Entonces, mira, ¿qué son las fuerzas de la teoría física? Son cualidades o propiedades o atributos que no son materiales, ¿sí? Aunque requieren para su manifestación de un vehículo material. Por ejemplo, la electricidad o la gravedad, ¿sí? Es para ponerles el ejemplo que esto es pura ciencia, ¿sí? Mira, la electricidad o la gravedad no son entidades físicas, no están en la tabla periódica. Por eso lo llamamos fuerzas, ¿sí? Aunque son fuerzas que necesitan de algún tipo de vehículo material o espacial para manifestarse. Entonces, ¿de qué necesita la electricidad? Pues de un cable de cobre, ¿sí? Que le permita a la electricidad moverse, ¿cierto? En cierta dirección. Pero la electricidad no es un cable de cobre, ¿sí? La electricidad, ¿sí? O el electromagnetismo no es ningún átomo físico de nada, ¿sí? No. Necesita de ciertos átomos físicos y ciertas cualidades físicas para manifestarse, pero no es ningún átomo, sí, la electricidad no es ningún átomo físico. Es una propiedad que emerge de cierto comportamiento de ciertos átomos físicos cuando son activados, ¿sí? Estimulados. Pero no es el átomo físico, ¿sí? Bueno, igual pasa con la gravedad, ¿sí? La gravedad necesitaría del espacio y de otro tipo de vehículos materiales, pero es una propiedad distinta. Entonces, mira, así como la materia tiene fuerzas emergentes que no se pueden reducir a ningún tipo de átomo, ¿sí? O molécula, igualmente la mente sería una fuerza, ¿sí? Sería una propiedad distinta del cerebro humano, ¿sí? Entonces, mira, ahí llegamos ya al discurso espiritual. ¿Y por qué, mira, des en cuenta el discurso espiritual tan sabio? Cuando hace 2000 años, ¿sí? La religión cristiana o las religiones de la India o el yoga hindú, ¿sí? Dijeron que a la muerte del cuerpo físico, el alma seguía viva en una envoltura espiritual, pero envoltura, ¿sí? O sea, cuando habla la fe cristiana de la resurrección del cuerpo celestial, del cuerpo de resurrección, y cuando habla la Biblia de la envoltura sutil, la envoltura de energía, el cuerpo de luz, ¿sí? Así lo llaman otras tradiciones religiosas. El cuerpo diamantino lo llama el budismo. El cuerpo de inmortalidad lo llama el taoísmo. El cuerpo de luz lo llama el sufismo islámico, ¿sí? Y el cuerpo de resurrección. Mira, todas son metáforas de algún tipo de envoltura que es inmortal, ¿sí? El diamante, cuerpo diamantino del budismo, es porque el diamante es una de las piedras más duras, ¿no? Duraderas. Usted con el diamante puede romper otras, otras estructuras físicas, ¿no? El taoísmo lo llama cuerpo de inmortalidad, ¿sí? Un cuerpo que es inmortal, ¿sí? Que no envejece, que no muere. Los cristianos lo llamamos cuerpo resucitado, ¿sí? De resurrección. Entonces, mira, cuando las religiones del mundo dicen esto, en ningún momento las religiones del mundo eran dualistas al modo platónico. O sea, mira, no hay ningún discurso religioso sacado de los textos sagrados, ¿sí? Que digan que el alma puede vivir separada de una envoltura de manifestación corporal. Ninguno. Claro, la religiosidad popular sí lo creyó, porque mira, ¿qué es la religiosidad popular? Pues es simplemente los creyentes que no tienen la comprensión teológica del asunto. Entonces, claro, pueden haber muchos indios en la India, o budistas, o taoístas, que hayan pensado que el alma podía vivir sin el cuerpo, ¿sí? Pero no los textos sagrados. Bueno, en el taoísmo de pronto menos, porque en el taoísmo se enfatizaba mucho la construcción del cuerpo de inmortalidad, ¿no? Pero bueno, pero en ninguna, bueno, en el hinduismo puede que tampoco. La verdad es que cuando uno se pone a investigar, no. O sea, de pronto ni siquiera la religiosidad popular, sino cierta vulgarización de la fe, que ya es distinto. Porque para todos era evidente
que después de la muerte del cuerpo físico tenemos algún tipo de envoltura espiritual, de cuerpo espiritual, ¿sí? De cuerpo de energía, donde seguimos existiendo. Y eso ya no es dualismo, porque el dualismo significa que el alma es independiente de la envoltura. Pero si después de muerto el cuerpo físico, mi alma sigue existiendo en alguna envoltura inmortal celestial, ya no es el dualismo de Platón, ¿sí? Porque el alma no puede ser sin el cuerpo. Y ahí es donde está toda la cuestión, la, digamos la tesis, el fundamento argumentativo. El alma necesita del cuerpo, pero no es el cuerpo. Y el cuerpo no solamente un cuerpo biológico de músculo y huesos. Puede haber cuerpo sutil, cuerpo energético, cuerpo espiritual o cuerpo de resurrección. Bueno, al respecto de esto, les invito a verse la película Coco, que yo no me la había visto, mira. ¿Ya cuántos años lleva Coco? Más de 5 años, ¿no? No sé. Me la vi el fin de semana y me asombró lo bien hecha que está, ¿no? La película Coco está muy bien hecha, que explica la costumbre mexicana del Día de los Muertos, ¿no? Y por qué en el Día de los Muertos, el 1 de noviembre, los mexicanos le ponen comida a los muertos. Creías que los muertos vienen y se alimentan de esa comida. Esa costumbre no es solamente mexicana, ¿no? Esa costumbre existe en muchas otras religiones del mundo y otras culturas del mundo. Que uno el Día de los Muertos le tiene que dejar comida a los muertos para que vengan y se alimenten, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí, mira. Hago el cierre, mira. ¿Qué es la mascota? La mascota del loco es la envoltura física, ¿sí? Que el espíritu tiene que asumir. O sea, mira, todo espíritu tiene que asumir algún tipo de envoltura material, física, sustancial. No necesariamente esa envoltura tiene que ser de huesos y músculos y sangre, porque pueden haber envolturas físicas o sustanciales o materiales que sean de otra materia distinta a esta que conocemos. Y por eso se puede llamar el cuerpo sutil o el cuerpo astral, ¿sí? O el cuerpo de resurrección o el cuerpo diamantino o el cuerpo inmortal. Pero toda alma, ¿sí? O sea, toda entidad inteligente tiene un cuerpo de manifestación material, ya sea esa materia burda, como lo llama la India, o ya sea una materia sutil, porque no solamente existe esta materia burda, ¿no? Existe la materia sutil compuesta de energía o de átomos de luz, o existe un cuerpo celestial, como llama San Pablo en Corintios 15, ¿sí? O un cuerpo inmortal, como llaman los taoístas, o el cuerpo diamantino, como llama el budismo, o el cuerpo de luz, que sea digamos que esa terminología que me parece más adecuada en nuestro contexto actual, ¿no? Hay un cuerpo de luz. Bueno, este dualismo de propiedades está aquí inscrito en el arcano del loco, ¿no? Hay un alma espiritual, un alma que piensa, siente y decide, que para su manifestación necesita algún tipo de envoltura física material, ¿sí? Que no solamente una envoltura burda de huesos y músculos, sino puede ser una envoltura sutil de energía y de luz. Amén. Mira, con esta explicación llegamos al final de la explicación del loco, ¿no? Hemos visto la explicación psicológica, espiritual y los tres referentes simbólicos. Este es el último referente simbólico, que es la mascota, ¿sí? Como símbolo de encarnación. Porque toda alma necesita algún cuerpo de manifestación física para expresarse, ¿sí? Para ser y para existir. Bueno, muchas gracias, Calvin y Hugo, por escucharme. Y entonces, Dios mediante, la próxima clase comenzamos con el arcano del mago. Bueno, Dios les bendiga y nos vemos entonces en la próxima clase. Gracias, profe. Claro que sí, Bueno, muchas muchas gracias. gracias.